Con el paso de los años, el humano ha evolucionado junto a sus tecnologías para cubrir sus necesidades básicas, las cuales lo formaron como especie. En este caso, queremos evaluar lo que a primera vista nos habla de la extensión de lo que sería la distracción y el ocio en un implemento tecnológico muy usado hasta el día de hoy, los videojuegos. Solo en Perú hay aproximadamente 8 millones de personas que juegan videojuegos en computadoras, consolas y hasta móviles. De una manera muy obvia, todos ellos muestran su interés y apoyo a este tipo de tecnología, comprando desde los mismos videojuegos hasta plataformas en donde poder jugarlos. Además, existen múltiples eventos donde se premia a los mejores juegos del año o eventos donde se practican los eSports, los cuales son deportes electrónicos que tienen premios de hasta $4.145 millones. Su demanda en el mercado ha incrementado casi exponencialmente desde los últimos 20 años, en donde el implemento de mejores gráficas, comandos y aparatos para poder jugarlos ha ido en mejora continua. Es por esto que hablamos de los videojuegos como dos partes. Una, la cual es el software, en donde se encuentra el programa y la esencia del juego en sí, y otra, la cual es el equipo en donde es jugado, denominado como hardware. Como lo explicamos desde un principio, su función principal es para el entretenimiento. Pero, como buen avance de las tecnologías en torno a él, su utilidad ahora se puede notar como independiente de cada jugador y programador. En cuanto al software, se estudia por parte de la ludología, el cual busca el desarrollo óptimo de cada uno de los tipos de videojuegos que se conocen. Clasificaciones como la de juegos de arcade, juegos de rol, de acción, deportivos, de estrategia y simulación, en las nuevas tecnologías del hardware. Hoy en día tenemos desde las mejores PC gamers como computadoras de juegos hasta equipos y consolas de videojuegos únicamente. Es por eso que tenemos computadoras únicamente para videojuegos denominadas como PC gamers y consolas de videojuegos en sus distintas presentaciones, como puede ser un Game Boy o una PS4 o un Xbox, entre otros. El primer análisis que vamos a realizar es el de la autonomía. Este se divide en tres partes. Intencionalidad. Toda persona que adquiere alguna consola de videojuegos es consciente de lo que compran, ya que esto lo hacen para entretenerse o para entretener a alguien. No existen estudios que demuestren que las personas son conscientes de su uso ni de su compra, pero se sabe que este tipo de tecnología puede traer consecuencias como algún tipo de adicción o daño a la visión. De este modo la gente sabe lo que está comprando. Además son conscientes de sus actos, ya que para poder usar cualquier consola y o descargar un juego para computadora hay que aceptar un acuerdo online donde se especifican los términos y condiciones. Como se puede ver en pantalla, existen términos y condiciones para diferentes tecnologías. Como por ejemplo, cuando compras un PS4, está un acuerdo de condiciones solo por la consola, no por un videojuego. Mientras que cuando descargas un juego para PC, el juego tiene su propio término de condiciones. Conocimiento. Según Higuchi, la adicción a jugar videojuegos es más difícil de tratar que la adicción al alcohol o a las drogas porque internet está en todos lados. Esto demuestra que ya existen estudios sobre las consecuencias que pueden llegar a tener los videojuegos. Además, la OMS indicó el año pasado que la adicción a los videojuegos es una enfermedad mental. Entonces, ¿por qué los adolescentes y niños pueden seguir jugando videojuegos? Esto se debe a que estas consecuencias son en casos extremos y son muy poco vistos. Además, cuando tú compras un videojuego, sabes lo que estás comprando, ya que si bien la consola puede ser para todas las edades, cada juego que compres tiene una clasificación según el país donde te encuentres. La clasificación en Perú va a ser diferente a la clasificación en Estados Unidos como la clasificación en Asia. Estas se dividen por edades, si es que un juego puede ser educativo o solo dirigido para niños,
como para todas las edades como para mayores de 18 años. Ausencia de constricción. Las personas solían decir que los famosos shooters te hacen más violento y susceptible a usar armas, lo cual resulta ser falso. Además, estos jugadores tienen la oportunidad de expresar su opinión a través de canales como YouTube o Twitch, jugando, uniéndose con la comunidad, y por este entretenimiento a veces hasta son remunerados monetariamente, como lo es en YouTube, llegando incluso a participar de grandes competiciones como The International Mundial de Dota 2, el cual tiene un pozo de más de $10,000, o el mismo Mundial de League of Legends, que llegan a llenar estadios de una capacidad de 80,000 personas como si fuera un partido de fútbol. De esta manera, los individuos son capaces de tomar sus propias decisiones con respecto al uso de esta, por lo que yo creo que promueve el autogobierno de los individuos y su libertad. Las consolas y los videojuegos son actualmente el principal gasto de los padres para poder darle una recreación a sus hijos sin necesidad de estar con ellos. Pero también existe un público adulto el cual adquiere este tipo de juegos de consola. Ahora bien, podría pensarse que esto genera una diferencia entre las familias debido a que la mayoría considera que tiene otras prioridades, como por ejemplo tener una mejor calidad de vida o comprar alimentos o ropa. Pero en realidad la población actual prefiere tener comodidades como por ejemplo videojuegos, una pantalla de televisión, internet u otras comodidades que no son las básicas, a tener una mejor calidad de vida, por lo que siento los videojuegos tan baratos como lo son actualmente. Inclusive existen juegos que hoy en día son gratis. En teoría no se estaría violando el principio de equidad. El análisis costo-beneficio nos compromete a ver cómo es el videojuego en torno a lo que ofrece. A pesar de calificar a los videojuegos como algo negativo en la sociedad, debido a que está estrechamente relacionado con generar adicciones, tiene ciertos beneficios los cuales no son muy reconocidos. Está en la variedad de opciones y jugadores el éxito del uso de un videojuego. Entre sus beneficios más destacables está el entrenamiento y mejora de habilidades. La variedad de tipos existentes de videojuegos y equipos que existen, como los joysticks, mandos, controles portátiles o incluso los celulares, facilitan el desarrollo de distintas habilidades para las personas de todas las edades. Habilidades como la estrategia, la comprensión de problemas, mejora de un trato social en el ambiente y mejora cognitiva. Evaluamos esto gracias a un estudio en California, dado en el 2008, en donde se comprobó el efecto positivo en el desarrollo cognitivo de un grupo de jugadores y un grupo de no jugadores. Estudios como este se van ejecutando desde los orígenes de los videojuegos y el boom que ellos tuvieron desde los años 80. El estudio arrojaba una data que los jugadores tenían un mejor nivel IQ, desarrollo de problemas, que aquellos que no eran jugadores. Más allá del desarrollo psicosocial que nos ofrecen, las mejoras físicas también son un tema debatido. En pro a esto tenemos un éxito en atención visual, desarrollo de habilidades de atención y memoria. Se tiene un informe que nos explica la implicancia de ciertos equipos como mejores en conjunto con el software del juego, y se les usa para la mejora y práctica terapéutica de personas con síndrome de ojo perezoso, el cual es una reacción tardía a la imagen captada por el ojo en el cerebro. La interacción social es más amplia, desde la variedad entre géneros, edades y ubicación en el plano geográfico, hasta personas con problemas psicosociales agravados, como es el caso de los hikikomori en Japón. Los hikikomori son personas encerradas en hogares por voluntad propia y rechazo social. La integración y forma de roles, liderazgo, compañía, apoyo, trato y respeto, es evidenciada en estos equipos. Son estos beneficios los que le dan una utilidad mayor al uso de videojuegos. Pero también es necesario evaluar su condición que le genere. Hablando de adicción, esto se genera únicamente con la continuidad. Si bien varios juegos tienen el propósito de generar una progresiva adicción, la persona aún tiende a la independencia si se controla el uso. Como cualquier adicción,
Se requiere de una incitación externa que se vuelva personal para el jugador, ya sea que le libere de su realidad, le dé un estatus social, etc. Y esta incitación es para el jugador una solución por arreglar o cubrir sus problemas. Se dice que los videojuegos afectan el cambio de humor de una manera severa, generándoles ansiedad, irritabilidad, entre otros. Para llegar a esto, la práctica debe ser muy constante. La dificultad de los videojuegos o el sentido de competencia que puedan generar en sus usuarios son uno de los puntos en contra, pero bien pueden verse sustentados también como parte de la independencia de la psicología del jugador. De acuerdo al principio de sustentabilidad, en el avance tecnológico, ya sea de los videojuegos, genera cierto agotamiento de los recursos naturales, ya sea por la fabricación de las consolas, aparatos o discos. Esto está generando que dichos materiales que utilizan para elaborar no llegan a descomponerse y a largo plazo van a generar cierta escasez en los recursos de la minería y un gran impacto en el medio ambiente. Hoy en día, uno de los principales materiales que se utilizan para elaborar la batería en la consola es el litio. Dicho material es un compuesto tóxico y que genera alta radiación. Además, las personas no saben exactamente dónde se puede reciclar dichos compuestos tóxicos, por lo que genera cierto impacto ambiental. Es por ello que las empresas de videojuegos han puesto en marcha la reducción de estos materiales. Por ello han reducido el peso de los productos para usar menos materiales y reducir las emisiones de carbono asociadas con la producción de materias primas. Además, vemos que también se pueden realizar compras online y esto reduce la compra de discos en el mercado. Estos discos se puede decir que generan impacto ambiental porque no son reciclables. Principio de precaución, anticipaciones. En este punto, a lo largo de la historia de los videojuegos, el principal problema es contener el impulso de los jóvenes, el cual es visto como ya no interactuar con amigos o no tener una personalidad propia, sino siendo personas muy impulsivas y violentas, que guardan sus sentimientos así. En primer lugar tenemos el caso de un niño de 9 años que mata a su abuela de 90 años porque él pensaba que era algo normal que por los videojuegos que estén asesinando entre sí. Otro caso tenemos un caso de adicción de una niña de 8 años, el cual tiene problemas en la escuela porque se amanece todos los días jugando estos videojuegos y el famoso videojuego de Fortnite, el cual incluso llega a escaparse de su casa porque sus padres dieron como la regla de quitarle el Xbox. Las responsabilidades. Los creadores de los videojuegos utilizan estos medios en consola gráfica para brindar una experiencia al usuario, haciendo que el usuario observe nuevas cosas y analice de una manera gráfica diferente, como por ejemplo los famosos Gear VR o lentes VR, que incluso estos medios para aprender o imaginar que están en otros lugares. Muy aparte de estas empresas encargadas de distribuir estos juegos, ponen límites de edad para diferentes públicos como medida de restricción. A su vez, esto deja la responsabilidad de los padres y ellos se deslindan de este problema. También tienen consecuencias a la venta de formatos de discos que desgraciadamente no son biodegradables y generarían daños en los planetas, ya que no se pueden reutilizar. Por este motivo dieron la opción de descargar varios juegos para evitar esto. El único problema es la cantidad de espacio que ocupan y la demora de descargas que se han enfrentado a los usuarios.